El capítulo de Malaquías, capítulo 3 de Malaquías, hace rato el apóstol nos los ha mencionado, hablando en relación a los diezmos y a las ofrendas. Justamente el capítulo 3 por un poco más adelante. Sin embargo, el libro de Malaquías es un libro un tanto interesante. No un tanto, es bastante interesante. ¿En qué sentido? Yo veía y leía en el libro de Malaquías la profunda tristeza del Señor en relación a su pueblo. Era como un padre desahogándose por la desobediencia, por la mala actitud de su hijo, por cómo se estaba comportando mal y cómo estaba haciendo las cosas de cualquier forma. De eso más o menos trata el libro de Malaquías. Pero es interesante cómo inicia este libro de Malaquías. En el capítulo 1 vemos al Señor hablando del amor hacia su pueblo. Nos muestra cómo el Señor dice: yo te he amado tanto, yo que te he escogido como mi nación, yo que te he escogido como mi pueblo. O sea, les deja en claro esto: te he amado. Israel, te he amado. No yo, el pueblo. Israel, te he amado. El Señor le dice eso a su pueblo. Pero avanzamos un poquito más y ahí empezamos por así decir, los reclamos del Señor contra su pueblo. Empieza a hablarles en relación a los sacrificios que su pueblo ofrecía. Esos sacrificios indignos que el pueblo de Israel presentaba al Señor. Le decía: tú que tenías que presentarme un sacrificio puro, un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante de mí, me has presentado sacrificios impuros, corrompidos, de cualquier manera. Estaba haciendo un desahogo del Señor en cómo el pueblo presentaba el sacrificio hacia ellos. Pero simplemente era su desahogo con el pueblo. No, también ha empezado a hablar contra los sacerdotes del pueblo de Israel. A ellos les dijo: ustedes que son parte de la tribu de Leví, esa tribu escogida exclusivamente para servirme en el templo, que tenía una única misión: poder conectar a su pueblo y reconciliarlos conmigo por medio de los sacrificios, por medio de todos los procesos que se hacían. Esa era su función. Yo les he escogido, les he dado ese privilegio de estar en mi templo, en mi casa. Y ustedes tenían que hacerlo de la manera correcta. Y ahí nuevamente les empieza con su desahogo: pero ustedes han fallado. Ustedes que tenían la misión de poder reconciliar a mi pueblo y darles palabras para que ellos se acerquen a mí, han hecho lo contrario. Han hablado palabras que han corrompido el corazón de mi pueblo, palabras que los han alejado aún más de mí y han hecho su servicio en mi casa de cualquier manera. Dios se estaba desahogando. Y después habla de la fidelidad, de cómo el pueblo de Israel había sido una nación infiel. Había sido una nación infiel con el Señor, había sido una nación infiel entre ellos mismos, había sido una nación infiel entre su propia parentesca, entre las personas, entre matrimonios, entre personas, entre el liderazgo con la demás gente del pueblo. Y cómo eso le desagradaba a Dios. Todos estos puntos podemos relacionarlos con nosotros. ¿De qué manera nosotros estamos presentando nuestro sacrificio al Señor? Hace rato hablaba, ¿no?, de que estamos haciendo un sacrificio de alabanza, pero estamos así, todo apáticos, todo cansados. Primer turno, recién estamos. Hace parte lo que hemos entregado, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿De qué manera lo hemos presentado eso al Señor? ¿De qué manera lo estamos entregando a Él? ¿Será que es un sacrificio agradable a Él? ¿O estamos cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel de presentarle una ofrenda de cualquier manera? La palabra del Señor dice que nosotros nos hemos vuelto un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio. O sea que tú y yo somos sacerdotes. No sacerdotes, sacerdotes. Pero, ¿de qué manera estamos ejerciendo ese real sacerdocio hacia los demás? ¿Será que nosotros estamos siendo reconciliadores? De encargarnos de poder acercar a otras personas al Señor, o estamos haciendo lo contrario, que con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, estamos alejando aún más a esas personas para que puedan acercarse al Señor.
¿Será que nuestro servicio dentro de su templo lo estamos haciendo de la manera correcta? Son varias cosas para poder reflexionar. Habla de la fidelidad. ¿Cuántos de nosotros le hemos sido infieles al Señor? Dios mío. Tenemos suerte en saber que a pesar de que nosotros somos infieles, Él continúa siendo fiel. Gloria a Dios y gracias por eso. Pero no quiere decir que el Señor no se desagrade de tu infidelidad. Muchas veces hemos sido infieles con el Señor, hemos sido infieles con nuestro propio liderazgo, hemos sido infieles con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, con nuestro cónyuge. Dios mío, eso le desagrada al Señor. Pero llega el capítulo 3 y es donde empieza a hablar sobre el juicio venidero. Y empieza a hablar de una profecía de alguien que prepararía el camino. Y este era Juan el Bautista para la llegada de aquel que iba a encargarse de reconciliar a su pueblo con Dios. Aquel que no iba a fallar, aquel que no se iba a corromper, aquel que iba a ser fiel, aquel que iba realmente podernos librar de toda esa maldad y reconciliarnos con el Señor, y ese era Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: miran, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí está hablando de Juan el Bautista que iba a preparar el camino del Señor y nos habla de que Jesucristo vendría, aquel que estaban esperando con tanto entusiasmo, con tantas ganas, llegaría ahí. Pero en el versículo 2 empieza lo duro. Y dice: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Ahí empieza lo duro. Porque dice: ¿quién resistirá? ¿Quién será capaz de soportar su venida? Yo creo que ahí nos da indicios y pistas de que cualquiera no va a estar apto y listo para presentarse delante de aquel que vendría, que es nuestro Señor Jesucristo. De que tendría que haber, por así decir, un preparo o un proceso antes en nuestras vidas. Y nos da una magnitud de que la persona que llegaría no era cualquier persona. Hermanos, iba a llegar el Dios hecho hombre. El Dios mismo hecho hombre iba a llegar para poder reconciliarnos y poder rescatarnos de toda esa maldad. Y el Dios que se hizo hombre es el mismo Dios con las mismas cualidades que lo conocemos. Él es el omnipotente, el Dios todopoderoso. Que ningún otro Dios se compara a Él en el poder y majestad. Es el Dios omnipresente, está en todos los lugares, que ni uno de nosotros podemos escondernos delante de Él. Él nos ve a cada rincón que nosotros nos movemos. Él está ahí, Él está pendiente de nosotros. Es el Dios omnisciente, aquel que todo lo sabe, aquel que conoce lo más profundo de tu ser, el secreto más oculto que tú tienes guardado. Él lo sabe. Porque Él es tu creador. Él es el que te ha formado desde el vientre de tu madre. Te ha dado vida. Él nos conoce y Él lo sabe todo. ¿Qué podemos hacer nosotros delante de ese Dios? El creador de los cielos y la tierra. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso. El libro de Apocalipsis dice que sus ojos son como llamas de fuego que nos miran con su justicia, que su rostro resplandece como el sol. Él es Dios. Y aquí vemos que el pueblo de Israel había perdido el temor a ese Dios. Estamos describiendo un Dios grande, un Dios que si lo tuviéramos presente aquí, yo creo que todos caeríamos postrados delante de Él y lo adoraríamos.
Pero a veces nuestra poca fe no nos permite tener esa clareza de que Él está aquí. Él está en este altar, Él nos está hablando. Y el pueblo de Israel había perdido. Esto conecta mucho con la situación del pueblo de Israel que habíamos leído en el mensaje anterior. No sé si lo que ellos que recuerdan de cuando el pueblo de Israel estaba en su travesía en el desierto y habían tenido la guerra con los filisteos. Nos muestra la misma actitud del pueblo, un pueblo en desobediencia, un pueblo que los sacerdotes estaban corrompidos, un pueblo infiel. Era el mismo panorama que leemos en el libro de Malaquías. Estaba igualito. Ellos se habían presentado a enfrentarse contra los filisteos, habían llevado el arca del Señor que representaba la presencia de Él, y que por estar en toda esa oscuridad habían perdido la guerra y el arca del Señor ha sido arrebatada de ellos. Estoy dándoles un panorama así bien amplio para que recordemos un poco. Entonces, eran los filisteos que habían arrebatado el arca del Señor y se lo habían llevado hasta la ciudad de ellos, que estaba en Afeca. Habíamos quedado en eso, en Afeca. ¿Qué es lo que sucedió después de eso? Dice que los filisteos, al arrebatar el arca del Señor al pueblo de Israel y llevarlo a Afeca, después de llevarlo a Afeca, lo trasladaron a una de las ciudades más importantes, que era la ciudad de Asdod. Esto nos habla en el libro de 1 Samuel capítulo 5, donde nos muestra eso, que los filisteos habían movido el arca del Señor hasta este lugar llamado Asdod, que era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, y era donde se ubicaba uno de los principales templos del dios de aquella nación, que era el dios Dagón. ¿Qué es lo que sucedió en ese lugar? La palabra del Señor nos muestra que los filisteos, al verse victoriosos delante del pueblo de Israel, dice que agarraron el arca y hicieron, todos celebrando, no me imagino, celebrando, hemos vencido al Dios de los israelitas. Nosotros hemos sido más poderosos. Dice que lo llevaron al templo de ese Dios Dagón y lo colocaron al lado de la estatua, ¿no?, del ídolo que representaba a ese Dios, y lo dejaron ahí. Era un ídolo más que ellos iban a dejar dentro de su templo. Eso es lo que el pueblo de los filisteos había hecho. Intentaron colocar el arca del Señor, esto que representa la presencia de Dios, al lado de otros ídolos. Esto que estamos hablando nos trae un panorama de las consecuencias que trae en nuestras vidas el hecho de perder la gloria de Dios en nosotros, el hecho de perder su presencia en nosotros. Y esto que vamos a ver de lo que sucedió en la ciudad de Asdod es lo que sucede en la vida de muchas personas que han perdido la gloria de Dios, que han perdido la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado cuando estos filisteos han colocado el arca de Dios frente al ídolo del dios Dagón? Dice que dejaron ahí el arca, cerraron las puertas del templo, se fueron a dormir, pero al regresar al día siguiente, vieron que el ídolo del dios Dagón estaba caído al suelo. Estaba derrumbado al suelo. Rápidamente ellos lo levantaron en su ídolo del dios Dagón. Pasó el día, se fueron a dormir otra vez y regresaron al día siguiente y vieron que una vez más el ídolo había caído al suelo, pero que en esta ocasión había sido destrozado. Dice que los brazos se habían quebrado, o sea, se había quebrado, estaba todo roto. Los filisteos habían intentado colocar en el mismo lugar, mezclar aquello que era santo, aquello que era puro, aquello que era verdadero, con aquello que era indigno, con aquello que era pagano. Habían intentado mezclar al Dios verdadero con ídolos falsos. Y mi hermano,
Cuando usted pierda la gloria de Dios en su vida, cuando usted pierda la presencia de Dios en su vida, o cuando usted está en ese proceso, ¿no? de estar enfriándose, de que ya no viene por así por así nomás en la iglesia, empieza a hacer las cosas por costumbre. Esa es una de las cosas que empieza a suceder en nuestras vidas. Ahora usted se preguntará, pero a mí ya me han enseñado de que no debo adorar a otros ídolos. Yo ya no voy a adorar a otras imágenes. Yo no coloco la imagen del Tata Santo en mi cuarto. Yo no estoy adorando esas imágenes. Yo solamente realmente creo en Dios y sé que Dios nomás merece ser adorado. Puede que tengamos ese conocimiento y puede que realmente no hagamos eso que muchas otras personas hacen. Pero sin embargo, hemos creado ídolos modernos en nuestras vidas. Hemos creado otra especie de ídolos a lo cual nosotros hemos intentado colocar al lado del Señor y mezclar al Señor y querer conciliar una cosa con la otra. Hemos dejado de dar el lugar principal al Señor y hemos colocado otros ídolos en medio. Y los ídolos son sutiles. Muchas veces son ¿cómo se dice esta palabra? Cuando uno se da cuenta, imperceptibles. ¿Sí, no? Sí, suena a eso. Son imperceptibles. No nos damos de cuenta que están ahí. No nos damos de cuenta que han tomado el primer lugar, pero están ahí. Y esos ídolos pueden ser el dinero. ¿Cuántos de nosotros nos hemos afanado por el dinero? ¿Cuánto nos ha sucedido eso? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de no simplemente venir a la iglesia, sino de buscar a Dios en nuestra intimidad, en nuestras casas? Y por consecuencia después se ha habido reflejado que hemos dejado de venir a la iglesia por afanarnos en conseguir dinero, en trabajar, porque necesito esto, porque tengo que lograr esto, porque tengo que ganar dinero, porque he venido aquí a Brasil con una meta de conseguir tanto de dinero y después poder montar mi negocio allá en mi país. Y ahora, no estoy diciendo esto que el trabajar sea malo, no estoy diciendo que con esto que el ganar dinero sea malo. Nosotros hemos visto en el mismo libro de Malaquías 3, un poco más adelante, donde él dice: pruébenme en esto, sean fieles conmigo, sean fieles en mis ofrendas, sean fieles dando su diezmo. Yo les derramaré bendiciones a que sobreabunden, yo les voy a prosperar, sus graneros serán llenos. O sea, Dios da una promesa de una vida próspera. Y eso es lo que Él desea para todos nosotros. Pero el dinero no se puede anteponer al Señor. Cuando tú empiezas a adorar el dinero, afanándote en eso, lo estás colocando en un ídolo. Y muchas veces nosotros intentamos colocar al Señor como los filisteos, traer el arca, la presencia de Dios, intentar conciliar una cosa con la otra. No va a dar cierto, mis amigos. Dios es un Dios celoso, Él no comparte su gloria. Él tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Y ayer en la oración de madrugada daba otro ejemplo de otras cosas sutiles que muchas veces nosotros lo convertimos en ídolos. Mi mamá ya lo ha compartido una vez esto. De la ocasión donde era una hermana, ¿no? que era muy constante un tiempo en la iglesia, era muy dedicada al Señor, era una persona que se sabía que era una persona temerosa de Dios, que oraba, se entregaba, pero que de un tiempo a otro había ido descuidando muchas cosas, mucho de su relación con Dios, al punto de descuidar también su frecuencia, su asistencia en la iglesia. O sea, ya empezaba a faltar. A lo que mi mamá le preguntó a ella, ¿no? Le dice: hermana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás viniendo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya no te veo. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, importándose, queriendo saber qué es lo que había sucedido. A lo que esta hermana le había respondido: no, es que pastora, mi hijito la anterior vez, se ha enfermado, eso era justificable. No, es que mi hijito ha hecho esto, es que mi hijito estaba pasando mal, es que estaba haciendo frío y tenía miedo que mi hijito se enferme, es que mi hijito se ha dormido tarde y en la mañana quería que duerma un poquito más y quería que descanse.
O sea, a cada justificativa que daba, envolvía la vida de su hijito. ¿Qué es lo que le dijo la pastora? Está bien, voy a orar por tu hijito, le dijo. Voy a orar por tu hijito, le dijo. Y la hermana feliz, no, ay, mi hijito, voy a orar por él. Y le dijo, voy a orar para que el Señor se lo lleve a tu hijito. Imagínate, le dijo eso. Mi mamá es fuego. Voy a orar para que se lo lleve el Señor a tu hijito. Obviamente, imagínate que te digan eso a ti. La señora se ha sorprendido, la hermana se sorprendió. ¿Qué? Le dijo, ¿cómo así que se lo lleven a mi hijo? Oye, se lo lleven a mi hijo, es que hay una mosquita. Se lo lleven a mi hijo, no. Y ahí es donde la pastora le explicó, no, tú estás anteponiendo la vida de tu hijo al Señor. No estás viendo el error que tú estás cometiendo cuando tu función principal era tú encaminar a la vida de tu hijo a los caminos del Señor. Y créanme, esto les digo a los papás, es importante que usted haga eso. Usted me ve predicar a mí, no sé cómo, pero me ve predicar a mí. Le ve predicar a mi hermano, a mis hermanos, a Jonathan, a Ronald. Karen ya ha predicado aquí. Y mucho de eso es gracias a que nuestros papás desde pequeños éramos, imagínate, esa vez éramos 3, Jonathan llegó después, pero desde pequeños a los 3 nos llevaban. Quienes conocen la ciudad de La Paz, saben, bueno, conocen desde la Boliviana hasta la Portada. Sí, la cosa es que siempre porque no me ubico bien las calles allá. La cosa es que caminaban una distancia considerable, larga, una subidota, dice, para poder llevarnos a todos nosotros a la iglesia, desde chiquitos. Obviamente en aquellas épocas no teníamos una buena estabilidad económica, pero nada impedía que aquella pasión que ellos tenían, aquel deseo de conocer más a Dios y ese deseo de que también de que nosotros, sus hijos, sigamos ese mismo camino, nada de eso impedía que ellos puedan llevarnos a la casa de Dios. Y eso a la larga ha generado frutos. Por eso si un día tú quieres verle a tu hijo, quieres verle a tu próxima generación sirviendo a Dios, no solamente en un palco, no en un púlpito, perdón, sino también en las otras esferas de la sociedad, siendo una persona relevante pero temerosa de Dios, mi hermano, mi hermana, encaminalo en el Señor. Haz ese esfuerzo. Vas a ver, eso va a traer frutos, va a traer recompensa. Le dijo, no puedes anteponer la vida de tu pequeño ante Dios. Su hijo se estaba volviendo como un ídolo para ella. Era lo más importante. Imagínate, es algo sutil. O sea, obviamente el papá tiene que amar a su hijo, pero es algo sutil que esas circunstancias estaban utilizando para colocarlo en el primer lugar aún antes de Dios. Y como estas podamos citar otras cosas que nosotros hemos colocado al frente del Señor. Tu estudio. Hay algunas personas que he conocido a lo largo de mi vida en el camino del Señor que han dejado de venir al primero, han dejado de servir. Servían en la casa de Dios, ya, qué sé yo, como anfitriones, sugieres, como salmistas, ministerio de alabanza, en varias áreas. Pero han empezado a emprender algo personal y eso está bien, perfecto. Y han empezado poco a poco. Han empezado primero dejando su servicio. Y esta era la frase que decían, ¿no? Voy a dejar, estoy en semana, me acuerdo de una de ellas, estoy en época de pruebas, voy a dejar de venir por favor a los ensayos, a lo tal, porque necesito enfocarme en eso. Nosotros de alguna manera le decimos, está bien, pero ten cuidado, porque a veces uno se empieza a acomodar y empieza ya a dejar de lado sus otras responsabilidades dentro de la casa del Señor y al final muchos acaban perdiéndose. Dicho y hecho, dejó de venir a los ensayos, después de un mes, pasó 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya dijo, voy a dejar de tocar, pero me voy a congregar. Pasó un mes, algunos meses más, dejó de congregarse. Cuando le llamamos decía, no, es que ando muy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer tales cosas, ahora estoy empezando a trabajar, estoy empezando a emprender, tengo que ver en mi futuro, tengo que ver mis planes, mis proyectos. Ahí veíamos que él había empezado a colocar otras cosas delante del Señor.
cosas sutiles, cosas que son importantes para nosotros. Pero la palabra del Señor nos es bien clara. La palabra del Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y nos dice que, nos da una promesa que las demás cosas, economía, trabajo, relacionamientos, una pareja, hijos, todo, tu carro, todo lo que te puedas imaginar, las demás cosas que están en tu corazón, las deseas, van a ser añadidas. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Muchos de nosotros hemos invertido ese pasaje, ¿no? Busco primero el reino del mundo. Busco primero las cosas que el mundo me puede ofrecer, una estabilidad económica. Busco todo eso primero y en lo demás de mi tiempo añado a Dios. Así a los poquitos, voy acomodando así un poquito. Ya, Señor, ya, ahora sí estoy bien financieramente. No voy a hacer que después de que trabajes como chino, al final ya no, el tiempo se te pase y lamentes, no, pucha, podría haber hecho esto mucho antes, podría haber dedicado mi vida al Señor mucho antes. Vivamos de lamentos. No voy a hacer que suceda eso. Entonces, Asdod es eso. Es la ciudad donde los filisteos habían intentado mezclar la gloria de Dios con otros ídolos. No podemos permitir que esto suceda en nuestras vidas, porque a la larga esto puede traer consecuencias. Y consecuencias que pueden traer dolor, pueden traer frustración, pueden traernos llanto y quebranto en cada uno de nosotros. Y nosotros vemos más adelante, dice que los filisteos al ver esto entraron en desespero. Se desesperaron, se asustaron, porque habían visto lo que el Dios de Israel había hecho frente a su Dios Dagón. Dice que inmediatamente trasladaron el arca del Señor a otra ciudad. Y era la ciudad de Gat. El nombre de Gat significa lugar donde se pisan las uvas. Es el lugar donde uno va a ser apretado. Porque cuando pisas, no sé, yo ya he visto, en videos he visto cómo vayan pisando, ¿no? Para hacer el jugo de uva o para hacer un vinito, no sé. Van pisando, van apretando con todas sus fuerzas hasta que aquello que es lo que en sí se va a utilizar, que es el juguito, vaya saliendo y lo vayan reservando en algo para después hacer el proceso de jugo, vino, en fin, lo que sea. Entonces es el lugar donde uno va a ser apretado, prensado, va a ser empujado hasta que todo lo bueno, el líquido, sea drenado de nuestras vidas. Eso representa la ciudad de Gad. Pero en esta ciudad es donde vinieron las consecuencias para el pueblo de los filisteos. Y representa a las consecuencias que pueden llegar en nuestras vidas. Dice que cuando ellos llegaron el arca del Señor a la ciudad de Gad, el Señor envió juicio sobre los filisteos y lo hizo en sus partes íntimas, en sus partes secretas. Ya se imaginará eso. Dice que llevó tumores. Imagínate, debe ser horrible eso. Principalmente en los varones del pueblo de los filisteos. Llenó tumores desde los más viejitos hasta los más niños tuvieron ese castigo del Señor. Estas son las consecuencias que el pueblo de los filisteos habían recibido por intentar mezclar la gloria de Dios con lo impuro. Y mi hermano, si nosotros insistimos con eso de querer intentar compartir la gloria de Dios, de colocar la gloria de Dios con las cosas del mundo, tarde o temprano van a llegar consecuencias en nuestras vidas. Y ahí es donde viene lo doloroso. Y ahí es donde nosotros vamos a padecer. Pero de la misma manera van a llegar las pruebas, van a llegar las dificultades. Y el Señor
en su misericordia, aún utilizando el dolor, utilizando todo el sufrimiento, va a hacer que nosotros podamos ser apretados para que Él pueda sacar lo puro, pueda sacar aquello que es servible, aquello que es importante en nuestras vidas y pueda acercarnos una vez más a Él. En el libro de Malaquías nos habla sobre el proceso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En el versículo 3 nos habla lo siguiente. Dice Malaquías 3:3: se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Lo leemos una vez más. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. En el versículo 2 habíamos leído que ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién soportará el poder mantenerse en pie y estar cara a cara con Él cuando Él venga? Y esos, mis hermanos, que van a soportar tener ese encuentro cara a cara con el Señor, aquellos que van a poder estar delante de Él, van a ser aquellos que estén dispuestos a ser purificados por Él. Aquellos que estén dispuestos por pasar por ese proceso de purificación, de reconciliación que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros, con el Padre. Y me encanta este ejemplo que da el libro de Malaquías, utilizando como referencia un refinador. Alguien que trabaja con el oro y con la plata, pero que en esta ocasión nos está hablando principalmente de la plata. ¿Alguna vez ustedes han visto de un video de algún refinador trabajando con la plata? Es interesante el proceso. Dice que, ahí está. Dice que él agarra la plata todo en bruto, ¿no? Que encuentra. Y tiene que colocarlo en altas temperaturas. En el fuego, tiene que colocarlo en el fuego. ¿Esto para qué? Para que las impurezas puedan separarse de aquello que es lo esencial, que en sí es la plata, y pueda separar todas las demás impurezas y que se quede simplemente lo puro. Una vez que se separa lo puro, ahí es donde se obtiene la plata y se convierte en ese metal precioso que todos nosotros conocemos. Pero hay detalles que este refinador hace. Dice que primero, como decíamos, lo coloca en el fuego. Muchos de nosotros vamos a tener que ser, para llegar a ser ese metal precioso, vamos a tener que ser colocados en el fuego. Vamos a tener que ser colocados y expuestos a pruebas que van a permitir que aquello que es desagradable delante de los ojos del Señor, ahí tú te imaginarás, es un pecado, es una actitud, es cosas que has antepuesto delante del Señor, es ídolos que has levantado y has colocado antes del Señor, hasta que esas cosas, va a colocarte en fuego, hasta que estas cosas puedan ser separadas y empiece tu proceso de purificación. Como ustedes ven en la imagen, dice la Biblia que Él se sentará. Cuando un refinador tiene que refinar la plata, dice que Él se sienta y empieza a observar atentamente aquello que está siendo purificado, aquello que está siendo refinado. El Señor, yo me imagino al Señor sentándose delante de nosotros y observándonos atentamente, atentamente. Todo el proceso que tú estás pasando. Toda esa dificultad que estás atravesando, todo lo duro que puede estar haciendo este proceso de purificación, el Señor está pendiente de todo eso. Dice que cuando este refinador está haciendo ese proceso de purificación, no puede apartar su mirada de aquello que está siendo refinado, de aquello que está siendo purificado.
porque tiene que esperar el momento preciso hasta que este proceso se termine. Porque si se pasa del proceso de la refinación, el metal puede dañarse. ¿Qué nos puede enseñar eso? Que el Señor está pendiente de nosotros. Que Él no va a permitir que todo lo que podamos atravesar en este proceso de purificación, en este proceso de santificación, nos lastime. Puede que en este momento estés atravesando problemas, dificultades, fruto de la desobediencia que has vivido antes. Pero el evangelio de esperanza, eso me encanta del evangelio de Dios. Esas buenas nuevas, esas buenas noticias. De que en medio de cualquier oscuridad que nosotros podamos estar viviendo, existe la esperanza. Existe esa hermosa esperanza de saber de que si nosotros decidimos pasar por este proceso de purificación, decidimos primero aceptamos ese proceso de ser pisados, que nos separen de lo innecesario y simplemente queda ese líquido puro que va a ser útil. Si aceptamos ese proceso, el refinador va a estar pendiente de nosotros. Él no va a permitir que el proceso que estés pasando dañe tu vida. No va a permitir que eso te lastime. Dice que mientras Él va haciendo el proceso de purificación, ¿cómo un refinador puede saber que el proceso ha terminado? Y ha terminado todo lo que tenía que hacer. Y el metal ya está puro. Esto de cierta manera es algo sencillo de saberlo. Es que cuando el refinador está colocando en el fuego, está esperando, está separando todas las impurezas, cuando él empieza a ver su reflejo en ese metal, es cuando sabe que el metal está listo, que la plata está listo, que el proceso ha sido terminado. Y esto es la clave para nuestras vidas. ¿Cómo nosotros vamos a ver que estamos saliendo exitosos en este proceso de purificación, en este proceso de refinación, por así decir, en nuestras vidas? Es cuando nosotros podamos reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Es cuando las demás personas puedan ver a Cristo reflejado en ti. Ya no puedan ver a aquel hombre pecador, aquel hombre que ha fallado, aquel mal padre, aquel mal hijo, aquel desobediente, aquel descuidado, aquel que no es fiel, aquel que es un falso, es un hipócrita, si no puedan ver la imagen del Señor. ¿Tú ya has conocido alguna vez alguna persona que es tan agradable que cuando empiezas a hablar con él, no sé, te causa una sensación de, wow, he sentido una paz, he sentido algo interesante, algo bonito? Es una persona que realmente refleja a Dios. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas hacia los demás. Y nuestras vidas muchas veces van a ser la única Biblia que las demás personas van a poder leer. Necesitamos reflejar la imagen del Señor. Necesitamos reflejarle a Dios por medio de nuestras vidas. Pero para eso necesitamos pasar por el proceso de purificación. A mí me encanta lo que dice el libro de Apocalipsis en relación a los ojos del Señor. Dice que Él nos observa y que sus ojos son como llamas de fuego. Con sus ojos de justicia. ¿Quién es justo delante del Señor? Nadie. Somos justificados por medio de Él. Yo me imagino al Señor viéndome cara a cara, viéndome a mí con esos ojos de fuego. Y conforme me va viendo con esos ojos de fuego, va quemando mi interior, va purificando aquello que le desagrada. Va quitando todo lo que no le gusta. Va quemando esos otros amores que yo he formado en mi vida. Porque los otros ídolos son esos, son otros amores que hemos creado en nosotros.
Cuando el único amor y verdadero es el amor de Jesucristo, y Él es el que merece el primer lugar en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, el mensaje es eso. ¿Quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá estar delante de Él? ¿Quién soportará verlo cara a cara? Solo aquel que decida ser purificado. Solo aquel que acepte pasar por ese proceso de purificación. Solo aquel que decida dejar de lado todos esos ídolos y decida colocarlo a Dios en primer lugar. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos volvernos a Él. En esta mañana, permite que esos ojos de fuego que nos ha leído del Apocalipsis, esos ojos que te están viendo en esta mañana, puedan quemar y purificar el metal valioso que eres tú. Que puedas separar todo y simplemente queda aquello que es lo esencial, lo puro, lo verdadero. Permitamos que el Señor comience su obra en nosotros. Empieza por una decisión. Empieza por que simplemente lo desees más que todo en esta vida. Que seas sincero con Él y le digas: Señor, purifica mi corazón, purifica mi vida. Ya no puedo vivir de la misma manera que he estado viviendo. Te necesito a ti. En el lugar donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos, que le pidas al Espíritu Santo, aquel que nos conoce, aquel que sabe cómo somos, aquel que nada se le escapa, aquel que te conoce incluso más que tú mismo te conoces a ti. Y le pidas que Él te revele aquellas cosas sutiles que incluso a veces, tal vez ni te has dado de cuenta, pero has colocado en primer lugar, incluso delante del Señor. Él se merece el primer lugar en nuestras vidas. Por eso te pido ahora, amado Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Tu palabra dice que tú serías nuestro ayudador. Tú serías aquel que nos enseñaría, nos ayudaría, nos guiaría. Muéstranos aquello que te desagrada, aquello que hemos puesto incluso en primer lugar antes de ti, Señor. Pueden parecer ser cosas bobas, pueden parecer cosas que no tienen importancia, pero incluso esas pequeñas cosas, Señor, queremos dejar de lado y colocarte en primer lugar a ti. Muchos de nosotros hemos tal vez colocado nuestras pasiones carnales en primer lugar, hemos dado lugar al pecado y hemos vivido una vida de apariencias, intentando conciliar tu presencia con las cosas del mundo. Hemos intentado mezclar lo santo con lo profano, lo santo con lo impuro. Señor, perdónanos si hemos hecho esto. Hermano, ya no vivas en apariencias, ya no vivas fingiendo que está todo bien. Porque las apariencias, si bien pueden dejarte bien delante de los demás, pueden acabar con tu alma, pueden acabar con tu espíritu. Decide hoy dejar todas esas apariencias de alguien, una actitud religiosa de que está haciendo las cosas bien, pero que en realidad no le ha dado el lugar que el Señor se merece en nuestras vidas, el primer lugar. Señor, hoy te pedimos que ese fuego de tus ojos queme todo otro amor que nosotros hemos colocado en nuestros corazones, y que el único amor verdadero reine en nosotros.
el único amor verdadero reine en nosotros. Realmente empiece a ser tú nuestro Señor, el amo y dueño de nuestras vidas. Y realmente seas tú gobernando nuestro ser. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Ahora tal vez tú te encuentres en alguien que ha dejado pasar ya mucho tiempo y las consecuencias han llegado a tu vida. El dolor ha llegado a tu vida. El juicio de Dios puede que haya llegado a tu vida. Has metido tanto la pata, te has equivocado tanto que las consecuencias han llegado. Y fruto de esas consecuencias ha llegado el dolor a ti. Ha llegado el dolor en tu familia. Ha llegado la frustración porque has visto que el tiempo ha pasado y todo lo que podías hacer con el Señor, ahora ya lo ves tarde. Pero existe una bendita esperanza, esa esperanza que nos da Cristo. Para Él nunca es tarde. Para Él que es el dueño del tiempo, el creador del cielo, puede hacer todo nuevo en tu vida y desea hacerlo. Desea hacerlo. Simplemente permítete a pasar por ese proceso. Dile al Señor: papá, quiero ser purificado por ti. Quiero ser como ese metal valioso, precioso, pero alguien moldeado y purificado por ti, Señor. Porque si bien todos somos valiosos, podemos ser todos metales de plata, pero jamás vamos a alcanzar ese nivel de pureza, ese nivel de brillo, ese nivel de ser valiosos si nosotros no pasamos por la purificación y por las manos de nuestro Creador. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Arde nuestros corazones. Quema las impurezas. Quémanos, quémanos. Quémanos, nos acercamos a ti, papá, dispuestos a ser tratados, dispuestos a ser refinados, purificados.